La educación no solo se enseña en el aula, también se vive en los espacios que la rodean. Pero ¿qué pasa cuando esos espacios están al borde del abandono? La escuela está muy descuidada, le hace falta demasiado mantenimiento y otra escuela nueva más bien. Pues me da tristeza porque los niños merecen un lugar mejor para venir a convivir con sus compañeros, a venir a aprender y no se me da tristeza que la escuela no esté pues en las condiciones adecuadas para los niños. Mi hijo entró el año pasado a primer grado, ahorita está en segundo y la escuela sigue igual o más descuidada. Hubo un apoyo para la construcción de la cocina, pero desafortunadamente no ajustó el apoyo que dieron, entonces pues no se alcanzó a terminar y que yo recuerde es el único apoyo que se ha visto. Pues me parece también una irresponsabilidad de parte de los papás porque pues es compromiso de todos. Entonces quieren ver cambios, pero también no apoyan. Entonces me parece pues muy responsable eso. He apoyado en varias actividades, igual la cuota de los papás la pago puntual y pues uno tratando de apoyar para que se vean los cambios, pero desgraciadamente como tú lo dices, no todos los papás apoyan. Pues como cierta decepción porque los padres de familia no son muy participativos, tanto para venir a colaborar con la escuela, cosas que se requieren, o igual para dar las cuotas anuales, cualquier cosa que se ocupe, papel de baño, cosas así, este, no aportan mucho económicamente ni tampoco vienen a ayudar con trabajos que se requieran. Pues yo creo que es también falta, a lo mejor puede que desconozcan esa información, la verdad, porque yo también yo pensaba eso, pero como mi esposa se metió al comité, pues ahí te enteras de todo. Pero igual a muchos padres tampoco quieren dar dinero porque pues los que dan, pues el dinero no se hace nada, pues la escuela sigue igual de hace, no sé, 20 años, no ven mejoras y pues eso como que desanima también. Muchos padres de familia sienten que la escuela no mejora, a pesar de sus aportaciones. Pero la historia no termina ahí. Mi nombre es María Isabel Aquino Macías. Aquí tengo trabajando 33 años de servicio. Llegué en el año de 1994 y empecé laborando en unas aulas provisional, ¿sí? Con dos grupos. En el año 96 me entregaron este plantel con tres aulas, este primer módulo de aulas, ¿sí? Vamos a dar un recorrido por todas las escuelas y vamos a decirles que todo el terreno hay hundimientos. Desde el huracán Lidia nos tumbó el techado y hubo hundimientos aquí en la escuela. ¿Sí? Voy a darles a conocer todos los hundimientos que hay, empezando del área de juegos y el patio cívico, todos los hundimientos que están en la escuela. Hay hundimientos muy notorios en nuestro terreno, ¿sí? Que se han hecho. Las gestiones que se han hecho es 30 metros de barda perimetral que desde el año con año se han gestionado y no hay
respuesta. También en el huracán Lidia hubo desprendimiento de membrana en el techo de este módulo y también se gestionaron y no hay respuesta. En las aulas hay mucha humedad y muchas cuarteaduras en diferentes áreas de todas las aulas. Toda esta humedad ha generado las cuarteaduras que se ven en cada una de las aulas. Mucha humedad, mucha humedad. ¿Sí? Por el desprendimiento de la membrana. Hola, buenos días. Mi nombre es Salazar Arciniega. Soy maestro de educación preescolar en el Jardín de Niños Carmen Ornelas Palafox. Y la verdad nos hace, en cuanto a infraestructura, nos hace falta un domo, ya que, como pueden ver, estamos realizando la Semana Cultural del Día del Niño y pues son actividades al aire libre y pues está fuerte el calor. Los niños no toleran estar mucho tiempo fuera de las aulas y por esa cuestión lo principal que haría falta en la escuela sería un domo para poder realizar diversas actividades. Pues se ha hecho la petición por parte de la directora, han venido, tomado fotografías, pero no se ha llegado el recurso todavía. Pues en sí el gobierno solamente dota del terreno en cuanto a la construcción de las aulas, pero no al mantenimiento. Entonces, sí hacer la labor, invitar de la importancia para colaborar con esas cuotas obligatorias o voluntarias, porque pues la escuela, el gobierno realmente si se cae una barda no viene y te la vuelve a hacer. Es cuestión de la corresponsabilidad tanto de la escuela, padres de familia y docentes. Mi nombre es José Luis Zúñiga Partida, soy licenciado en Educación Física, atendiendo el grupo de los niños de preescolar de la Carmen Palafox. Muy bien, lo que ha sido el espacio de trabajo, anteriormente contábamos con un toldo, con un domo, que estaba abajo elaborado de láminas, lo cual por la altura era muy caliente. Los niños al estar trabajando en el tiempo de calor, pues padecían mucha calor, teníamos que estarnos hidratando en cada momento. Y el día de hoy, pues a pesar de que pasó un par de años el temblor, ya no contamos con esa infraestructura donde podemos trabajar cómodamente en las diversas actividades con los niños. Nos adaptamos a los espacios. Dentro de estas actividades del Día del Niño, buscamos la forma de que ellos estuvieran cómodos debajo de una sombrita en cada uno de los recorridos. Muy bien, para todas las personas, sí, realmente la escuela ocupamos el apoyo tanto de los padres de familia como buscar por alguna otra fuente los recursos para poder nosotros tener una mejora dentro de la escuela. Como pueden observar, pues nuestro espacio hace falta adecuarlo para el beneficio de los niños. A mí no me ha correspondido estar presente en algún tipo de evento o que hayan venido algún personal. El personal docente lucha entre la vocación y la frustración. La falta de presupuesto no es una excepción, es la norma. En el año de 1996 nos entregaron este primer módulo de aulas, pero sin la barda perimetral que tenemos ahí enfrente. Entonces nosotros año con año hemos ido levantando la barda perimetral con apoyo de muchas dependencias, principalmente los 50 metros por la calle Rosas se hizo con un bono que nos dio Ciapal Vallarta en uno de sus programas. Entonces ahí se inició y ahí año con año hemos ido realizando la barda perimetral. A partir del huracán Lidia teníamos el patio techado y a partir del huracán nos lo tumbó y he gestionado a nivel municipal, a nivel federal y a algunas dependencias aquí en Puerto Vallarta sin respuesta al momento, y todos los eventos se han realizado así en la Resolana. La mayoría de las mejoras se sustentan con cuotas voluntarias de padres, pero solo 1 de cada 4 familias las paga. El correo del gobierno del estado tiene conocimiento de las necesidades de la escuela,
pero no hay presupuesto al momento. Así es que estoy en esa lista de necesidades. Yo invito a la comunidad que se sumen, que apoyen, que ayuden, que todo lo que ellos hagan y contribuyan será para mejoría de su plantel y en beneficio de sus hijos, porque el gobierno federal no nos apoya. Entonces está la invitación a que sumen y que apoyen. Los trámites se realizan, las gestiones existen, pero la inversión gubernamental llega. Cuando llega tarde y a medias. Han registrado con diferentes cuarteaduras que han sido reportadas a la Secretaría, al Ayuntamiento, a los padres de familia y a Protección Civil. ¿Sí? Tienen conocimiento de estos hundimientos y esas fracturas que hay en los baños de niñas y niños. También se han gestionado los sanitarios y los nigitorios, ¿sí? Que están en mal estado. Estas cuarteaduras han ido aumentando año con año por los hundimientos del terreno. Desde arriba hasta abajo. La red eléctrica y la red de hidráulica están en malas condiciones. ¿Sí? Entonces, esto es en nuestra escuela. Las cuarteaduras siguen, la humedad sigue aumentando, entonces sigue existiendo todas esas cuarteaduras. Entonces, esta es nuestra escuela. Esto es lo que nos hace falta, el techado principalmente en los eventos deportivos, culturales, sociales. Es de mucha importancia nuestro techado y de nuestro patio cívico. La falta de condiciones dignas afecta no solo al aprendizaje, también a la dignidad de quienes enseñan y aprenden. El Jardín de Niños inició en 1994 en una casa prestada en la calle Clavel. En 1995 se trasladó a otra vivienda en la calle Obelisco, en La Floresta. Fue hasta 1996 que se entregó el terreno actual con 2 aulas provisionales de cartón. En 1997 se colocó alambre de púas, porque la gente cruzaba entre las aulas. En 1998 se gestionó el contrato de luz, pero también comenzaron las inundaciones por un río subterráneo, lo que causó hundimientos en aulas y baños. En 1999 se abrió el acceso principal, aunque aún no había barra. En 2000 se concretó el patio cívico. Hasta 2003 se gestionó el primer contrato de agua potable. En 2004 se inició la barda perimetral de 1 metro con malla. Y en 2005 la SEP asumió el pago de luz. En 2006 llegó el primer intendente. En 2008 se gestionó el drenaje, ya que solo existía una fosa séptica. En 2010 se techó el patio y en 2013 se agregaron 2 aulas provisionales más, sumando 5 en total. En 2016 un árbol cayó sobre las aulas de madera y, gracias a CEAPAL, se reforzó la barda. El jardín ha cambiado, ha crecido, ha resistido. Aunque algunos padres opinan que la escuela sigue igual, las evidencias muestran lo contrario. Ha habido gestión y avances. Sin embargo, desde hace años, los gobiernos municipales, estatales y federales han abandonado el apoyo a esta y muchas escuelas más. Se impulsó una campaña para que los padres dejaran de pagar mantenimiento por tratarse de educación pública, pero eso provocó que el deterioro avanzara. Esta es la historia de una escuela que ha resistido con lo mínimo, pero también con lo máximo que puede ofrecer una comunidad, su voluntad de mejorar. Educar es también ofrecer espacios dignos.
La infraestructura escolar no debe depender del esfuerzo de unos cuantos. Es una responsabilidad compartida.